Hermano, buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos al episodio número 7. Bienvenidos a Frecuencia Cero Podcast. Bueno, buenas noches, mi gente. Bienvenidos. Como dijo ya mi pana aquí presente, el episodio 7, mano. Ya. Bueno, esperemos que hoy, como siempre, surjan buenas preguntas, recibamos buenas respuestas, sea de un lado o del otro, pero que las recibamos. Así es. Y bueno, en esta ocasión, este episodio debe haber salido el sábado pasado. Ofrecemos nuestras disculpas, ya que bueno, por problemitas técnicos no pudo salir. Ya estamos acá. Así que bueno, ahora sí, vamos con el capítulo de hoy. Perfecto. ¿De qué va a tratar el capítulo de hoy, hermano? Mira, por los temas que tenemos, sí, está un poquito mixto. Okay. Podrías decir yo, está un poquito mixto. Lo único que mis dos temas sí son de brujería y vamos a decir que envidia fuerte, por decirlo de alguna manera. No, entonces se trata de lo mismo. Okay. Se trata de lo mismo. Bueno, vamos con la primera historia. Llegó un amigo que me dice, o sea, amigo de años, 20 y pico de años, un hermano, igual que tú, igual que él, pero me dice: Ángel, esto me pasó hace mucho tiempo. Okay. Pero no sabía a quién contarle, porque son cosas que te pasan y, o sea, y no sabes, pues realmente, porque son cosas bastante fuertes. Y él me dice: Ángel, llegó un momento que yo estaba como que en mi prime, o sea, yo estaba en mi peak de la vida, tenía trabajo, estaba bien, esposa, o sea, la casa, todo tranquilo, todo me iba bien, en el trabajo me iba bien. Y de un momento a otro, él me dice, todo empezó a decaer. Problemas en el trabajo, me despiden del trabajo, problemas en la casa, problemas con mi esposa, todo me salía mal. Buscaba trabajo, no tenía trabajo, o sea, era una cuestión bastante fuerte. Y hubo una amiga que me dice, pero ve a donde un brujo, ¿sabes? Eso seguro es brujería. Y él comenta como que, o sea, que no, porque su familia es católica, no cree en eso y no iba a ir. Pero pasó el tiempo y seguía igual, sin trabajo, ya estaban a punto del divorcio y él decide ir a donde este brujo, llama a su amiga, le dice: mira, pásame el número, por favor. Y cuando vas a donde el brujo, le hacen, o sea, su fumada de tabaco, su cosa, le dicen: sí, efectivamente, tú tienes un trabajo, tú tienes un muerto encima que no te deja prosperar, no te deja, o sea, esto es incluso hasta para que acabes con tu vida. Así le dice. Le dice: bueno, pero ¿qué tenemos que hacer? Ah, bueno, o sea, hay que hacer una serie de rituales, unos rezos, unas cosas. Y así pasó por un tiempo hasta que se le quitó. Y él me dice: Ángel, cuando llegamos al último ritual, es como si algo se me hubiese quitado de mí. Porque él me decía, yo sentía así como que me chuparan la energía, era algo súper abrazador. Y cuando pasó eso, fue como, respiré, mi semblante cambió, Ángel, o sea, conseguí trabajo, ya los problemas con mi esposa ya empezaron a ceder. De verdad que fue bastante, hubo mucha mejoría, me dice. Y dentro de esta pequeña, o sea, dentro de esta historia, hay una micro historia, porque él me dice que en el último día estaban como que reunidos varias personas y él en una de esas reuniones viene y le dice a una chica: mira, tú vas a salir embarazada. La chica le dice: pero no puede ser porque no tengo, o sea, no tengo pareja, no tengo nada. Y resulta que con el tiempo, como que ellos no perdieron comunicación y la chica le dijo: sí, mira, estoy embarazada. O sea, que el pana tuvo superpoderes. Sí, salió así. Un hall espiritual. Salió renacido. Oye, hermano, qué bravo, ¿no? Yo, ahorita que me estás contando esa historia, recuerdo mucho algo que me decía mi abuela, que en paz descanse. Mi abuela decía que la peor brujería muchas veces era la envidia.
Y es impresionante ver cuánta gente, simplemente porque no le caes bien o simplemente porque te ven próspero y ellos no son capaces de pagarle a alguien para que te puedan hacer daños espirituales, sin medir consecuencias muchas veces. Eso de verdad me sorprende. Y me sorprende porque, bueno, no sé cuál será tu otra historia, porque como siempre decimos acá, muchas veces nosotros no nos contamos las historias que vamos a decir para precisamente ese tema de sorpresa y la cuestión. Este, pero justamente la historia que yo voy a contar, o no que yo voy a contar, la historia que me enviaron a mí, tiene que ver justamente con eso que me acabas de decir. Pero para terminar la idea de tu historia, ¿qué habrá pasado allí? O sea, la pregunta otra pregunta que me resurge de eso es, ¿qué habrá pasado allí en ese proceso de que le hacen a este pana para que él haya quedado con esos poderes? Claro, mira, lo que pasa es que también me imagino que al tener este ente, esta larva, esta cosa encima, lo había bloqueado completamente. Acuérdate que uno nace con dones. Bueno, con dones no. Uno tiene dones. Ok, ok. Uno tiene dones. Y lo que pasa es que incluso si te das cuenta, ¿qué es lo primero que nos hacen cuando nos bautizan? Por lo menos en lo católico. Te echan agua bendita en la cabeza. Claro. ¿Ok? Cuando eres, hasta donde tengo entendido, ahí tú sí me vas a corregir. Creo que en el cristianismo, creo que te ungen con aceite en la frente o algo así, ¿no? Para. No, no, es un bautizo también, pero es en un río, en una playa, Ah, ok. es algo más profundo, pues. Sí, porque tengo entendido que hay uno que con el aceite te hacen una cruz en el. No es la ceniza ni nada de eso, es con un aceite. Tengo No entendido que sé, es algo así, o algún país lo hace así, porque puede ser. escuché eso. Entonces dije, ok. Entonces, ¿qué pasa? Justamente allí en la cabeza, por allí entra todo, Claro. entran todos los dones, y cuando te sellan, por supuesto, ya con el tiempo, incluso cuando son católicos, por decirlo así, tú puedes ver, o sea, los niños pueden ver porque no está sellado completamente. O sea, es como los niños católicos, Ok. que aunque los bautizan, igualito pueden ver personas, pueden ver sombras, como el ejemplo de mi hermano que lo dije en uno de estos capítulos, que veía a una muertita, se podría decir, Ya. a un almita. Y, y es eso. Entonces me imagino que como tenía esta larva que lo estaba consumiendo y le hicieron varios rituales, destaparon todo, pues. Entonces le hicieron así como que ese favor también de que pueda haber ese tipo de cosas. Esas larvas energéticas son la muerte, ¿no? Y muchas veces ni siquiera es necesario que echen brujería para tenerlas encima, ¿no? Hay gente que realmente, yo por ejemplo, si te doy un testimonio bien corto, yo me he sentido muchas veces mal, 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 de que no quiero salir de mi cama, de que no. Y en mi caso, por lo menos lo que me ayuda a salir de ese estado siempre ha sido la oración, mano. Siempre ha sido la oración. O sea, es como vibrar alto. O sea, Ujú. estás vibrando bajo y de repente que la oración lo que empieza es a vibrar más alto. Me imagino que es porque entras en conexión en mi caso, con ese ser supremo, pues en el cual creo, ¿me entiendes? Pero hablando precisamente, hermano, de, de la envidia y de las brujerías, como te decía anteriormente, mi historia también trata de esto. La historia que voy a contar, o no la historia que voy a contar, la historia que vamos a escuchar, Okay. nos las va a contar un colaborador. Muchas gracias a esos colaboradores de Frecuencia Cero. De verdad, muchas, muchas gracias porque son parte de nuestro equipo, mano. También. Es una historia que le pasa a un amigo que conozco de muchos años también. Lo interesante de esta historia es que a quien le pasó es una persona a la que considero de verdad un intelectual. Y su familia también es una familia de intelectuales, por así decirlo.
eh, son personas que de verdad en Venezuela han sido bastante importantes en el mundo del derecho. No estudié con él, pero sí me ayudó mucho en ese sentido, me ayudó mucho en mi carrera, pues. De verdad le agradezco mucho, él sabe quién es, pero no podemos dar nombre precisamente por la importancia de su familia, más que todo. Sin más que acotar, vamos con la historia y la comentamos, hermano. ¿Te parece? Dale, sí. Hola hermano, ¿qué tal? Te voy a contar mi historia, pero por favor sáltate algunos detalles como los nombres y eso. No por mí, sino por mi mamá. Hace tiempo, antes de culminar la universidad, venía cambiando bastante. Me sentía mal a causa de algunas condiciones psiquiátricas, y digo yo que espirituales. Realmente me sentía mal y perdido. Incluso hasta el momento sigo medicado. En ese tiempo, ya culminando la carrera, mi mamá invirtió un dinero para que yo pudiera obtener un trabajo, pero yo insistía en que esto era una causa perdida, y esto fue el detonante para algunos problemas dentro de mi familia. La verdad, yo estaba fuera de control. Estaba totalmente maníaco al momento de tomar mis decisiones. Fui a ver a un psicólogo y solo me dice que estoy confundido al tomar decisiones, y por eso las tomaba mal. Incluso al sol de hoy, no he salido de las pastillas porque simplemente no funciono sin ellas. Al mi mamá ver que yo no tenía ninguna mejoría, por lo menos en la parte médica, decide acudir a un amigo de la familia llamado Benjamín Flores. Bueno, realmente este señor era amigo de mi abuela. Mi abuela era muy creyente. Incluso recuerdo que de niño me regaló una imagen de San Miguel Arcángel, que aún sigue en mi casa. Y siempre me decía que confiara y orara a Dios. Bueno, siguiendo con el tema, resulta que el señor era espiritista. Y yo en mi vida había oído hablar de uno. Y realmente no sabía absolutamente nada del tema. Solo había oído de eso por alguno que otro amigo que conocía. El hecho es que el señor nos metió a un cuarto pequeño en la parte de atrás de su casa. Y empezó la sesión. En ese momento encendió unas velas y empezó a fumar un tabaco. Cuando termina, el tabaco estaba completamente negro. Yo en ese momento estaba realmente mal. No solo espiritualmente, sino que también tenía una condición que, digamos, era médica, a lo cual los psiquiatras llamaron trastorno esquizoafectivo. A todas estas, este señor me dice, mira, a ti te echaron tremenda vaina. Y empieza a hablar con mi mamá y empieza también a decirme unas cosas de mi futuro que se han cumplido hasta el momento. Por ejemplo, me dijo que me iba a ir a vivir a España, cosa que se cumplió. Y no solo eso, también empieza a decirme cosas personales que absolutamente nadie sabía. Ese día me hicieron unos baños y unas limpias, a lo cual yo seguía completamente escéptico. Hubo una vez que yo recuerdo que estuve encerrado en mi cuarto como por 5 meses, sin hablar con nadie. Y recuerdo que en ese momento pensé, Virgen María, ¿por qué me has abandonado? Eso solo lo sabía yo, y nadie más que yo. El hecho es que unos días después fui a ver a este señor nuevamente para unas sesiones más. Este señor, vale acotar que ya era un señor muy mayor y realmente él ya mismo decía que no tenía fuerzas para ayudarme en este proceso. Sin embargo, este señor ese día me lee el tabaco y al terminar me dice, ¿tú crees que la Virgen te había abandonado? Y me muestra el tabaco y en él había una figura de la Virgen casi tallada en las cenizas. De ahí en adelante mis dudas empezaron a disiparse y entendí que sí existía algo más de lo visible. Sin embargo, seguíamos con los baños, con las limpias, pero sí veía que no pasaba mucho y que cada día yo me sentía peor. En ese momento el señor llamó a una amiga, digamos que con un poco más de fuerza que él. Además, este señor comentó que ella no solo trabajaba con lo blanco, sino también con lo negro. Nos vamos con esta señora y entramos a un cuarto a solas. Esta señora
empieza a hablar enfrente de mi mamá y empezó a contar cosas de mi vida que solamente yo sabía, incluso cosas de mi vida personal y privada, que nadie más sabía. El hecho es que esta señora me dice que esto había que atacarlo muy rápido, porque si no, no solo yo, sino también mi mamá se iba a volver loca, y ambos perderíamos la conciencia de nosotros mismos. En eso, la señora también empieza a hablarme de mi nacimiento y de cómo fue. Me dice que mi cordón umbilical se enrolló y que casi muero por esto, y que fui salvado gracias a un médico. Y todo a causa de un daño que le habían hecho a mi mamá en esos tiempos para desvivirnos. Todo esto hecho por una ex trabajadora de mi mamá. Para aquellos tiempos, mi mamá tenía una empresa muy exitosa en una ciudad de Venezuela y de verdad estábamos muy bien económicamente. Y todo marchaba viento en popa. E imagino que esto a la empleada le hacía sentir mucha envidia y odio hacia mi mamá. Vale acotar que mi mamá incluso había ayudado a esta persona en momentos de necesidad. El hecho es que esta señora nos dice que teníamos que hacer algunos trabajos mucho más fuertes. Nos fuimos con la señora y su familia, que éramos más o menos como 5 personas, y nos fuimos a un lugar que en este momento no recuerdo dónde era, pero pudo haber sido Yaracuy. Sé que había un río y varias otras personas también haciendo trabajos de exorcismo. El hecho es que a mí y a mi mamá nos metieron en el río para hacernos unas limpias. Luego nos acostaron en unos círculos que trazaron con unas líneas blancas y unas imágenes en la tierra. Recuerdo que en lo que mi mamá y yo nos acostamos, ellos empezaron a hacer unos cánticos y mi mamá empezó a hablar en unas lenguas muy extrañas. Todas las personas que estaban alrededor se alarmaron. Luego de que todo esto pasara, mi mamá me comentó que lo que estaba pasando con ella era que se estaba desprendiendo de este plano, que era lo que ella sentía en el momento. Una persona vestida de blanco llegó y la abrazó para que no se fuera. Luego de toda esta experiencia, la señora que nos llevó a ese lugar nos comentó que lo que tenía poseído a mi mamá era nada más y nada menos que el ángel de la muerte. Y que era lo que hacía que mi mamá hablara en una lengua antigua. Recordé en ese momento que el señor Flores en las sesiones me decía que la envidia a veces hace más daño que la misma brujería. Él me decía que había muchas personas que le habían hecho cosas a mi papá y que se me habían transferido después de su fallecimiento. También resultó que la que era mi pareja para ese momento también estaba adentrándose en el mundo de la santería y realmente yo no sabía nada, pues ella al parecer también me estaba haciendo algo. Al mismo tiempo teníamos unos vecinos que eran santeros y hacían rituales ahí al lado de nuestra casa. Y este señor nos decía que ellos querían sacarnos de nuestra casa. O sea, era una confabulación de muchas personas en contra de nosotros. Siento que todo esto que viví y de lo cual aún tengo secuelas fue gracias a esa podredumbre que nos habían lanzado. Hermano, fue horrible. Fue una época horrible. Para la fecha de mi graduación recuerdo que fue aún mucho peor y gracias a las pastillas gané muchísimo peso. Luego de todo esto, hoy en día vivo en otro lugar del mundo, pero aún así con todas las secuelas de esto que me persigue hasta este lugar. Incluso llegué a trabajar en un McDonald's en donde las personas que trabajaban conmigo me trataban muy mal. Llegué a hacer amistades, pero con los indigentes que vivían alrededor del lugar, que llegaban al local. Recuerdo que un día hablé con uno de ellos que me dijo algo que ya me había dicho Flores y la espiritista anteriormente. Y ojo, esto me hace recordar mucho a la historia de tu compañero Ángel, porque estas personas también me dijeron que yo tenía un don para estas cosas espirituales y que debía usarlo. Incluso esta última persona me regaló un dibujo y me dijo que así era como él me veía en el futuro. Hermano, no sé si este relato te funcione para tu historia, pero es una vivencia que he tenido y que al sol de hoy sigue viviéndose. Te envío un fuerte abrazo y a tu equipo, y te envío también la foto del dibujo que me regaló esta persona en situación de calle. ¿Qué te pareció, mano, la historia? Mire, está fuerte,
está fuerte porque, o sea, está cargado de envidia, brujería y, o sea, maldiciones familiares. Sí. O sea, de verdad que sí. O sea, a mí lo que me sorprendió de esta historia, hermano, primero fue quien me la contó, porque a pesar, o sea, yo también vi parte de ese proceso, ¿no? De cómo una persona va cambiando con el tiempo. Este pana, de verdad, fue cambiando su aspecto físico, como dice él, pues engordó y toda la cuestión. Y uno sí notaba que había algo que no estaba bien, obviamente algo que no estaba bien. Y lo que me llama la atención de esta historia es que se junta problemas psiquiátricos, problemas espirituales y problemas en el hogar. O sea, básicamente todo lo que él cuenta fue que personas cercanas a su familia básicamente lo querían era matar, man. Lo querían era desvivir. Sí. A él y a su familia. Es que eso es lo que también más me impresiona, porque no era nada más contra su mamá o contra su papá, era ese núcleo familiar. Totalmente. O sea, que no querían que existiera. O sea, y es bastante fuerte, porque al final uno no es Dios para quitarle ni la vida a otro, ni hacer que otra persona le vaya mal, por cualquier medio. O sea, porque le quieras hacer brujería, porque le tengas envidia por esto. Porque hasta incluso lo que se dice ay, te tengo envidia de la buena, eso tampoco es envidia. O sea, eso no es bueno realmente. La envidia es mala, sí o sí. Pero la cuestión es que o sea, lo exitosos que pudieron haber sido sus padres, y lo exitoso que le estaba yendo a él, para que le tuviesen tanta envidia. Totalmente. Pero lo otro que también me parece un poco extraño, porque yo también conozco personas en el derecho, pero que son brujos, o sea, y se cuidan, porque saben que en ese mundo siempre va a existir la envidia, siempre va a existir la maldad, y se tienen que cuidar. Todos los que conozco, y conozco varios, todos van para brujos y tienen sus protecciones. No voy a decir collares ni nada de eso, porque no están en ninguna religión, pero sí van a esos sitios para que los limpien, o hacerles chequeos y todo eso. Lo que pasa es que por lo menos bueno, más que todo, yo lo digo es porque él y su familia, como yo los conocí, eran un poco, ¿cómo decirlo? Agnósticos, se podría decir, en ese sentido, ¿me entiendes? Y es bien, o sea, a mí me impactó mucho esta historia porque no lo vi venir de él. Lo pude haber visto venir de cualquier otra persona, menos de él o de su núcleo familiar, pues. Precisamente por lo que te digo. Y ahí es donde entramos en el porqué de este podcast, ¿no? Como tú decías al principio de tu amigo incluso, o sea, él no tenía nadie con quien hablarlo. Y este es el lugar precisamente para hablar de esto y para poder descubrir qué hay más allá, o sea, qué hay más allá de cada cuento, de cada anécdota, de cada cuestión, pues. En el caso por lo menos de mi amigo, uno de los puntos que me llamó mucho la atención fue cuando subieron o cuando fueron al lugar que él habla que fueron. Okay. No sabe si es Yaracuy, bro, porque él habla, no sé si recuerdas las historias anteriores donde mi mamá también la lleva a un sitio y ella no sabe muy bien dónde era, porque estaba perdida. Y estaban perdidos. Eso, y siento que eso también es parte de lo que hacen esos entes malignos, ¿no? O sea, te borran quién eres tú realmente, o sea, van absorbiendo tanto. Yo siento que el ser humano tiene una esencia. Claro. Tiene una esencia, tiene algo que lo caracteriza a cada uno cada uno de forma distinta. Y yo siento que esos entes, una de las cosas que hacen es eso, es jalar de ti lo que tú eres, tu esencia, o sea, quién tú eres en realidad. Y a este pana, oye, que
lo que quiero decir con todo esto es que, hermano, ¿qué tan vacío tiene que estar tú como persona para hacerle un mal de esa magnitud a una familia, a otra persona? O sea, que cómo tú como ser humano vas a querer ver muerto, por ejemplo, yo, hermano, que mira, Ángel, no sé, se compró un carro, un ejemplo, Dios quiera, y oye, le está yendo bien, y que yo me nazca la envidia para desearte la muerte. O sea, no sé, en mi cabeza no cabe. Claro, bueno, es que en ese ejemplo incluso siempre va a haber, o sea, siempre va a haber, porque el siguiente cuento ¿Ok? tiene que ver mucho con ese tipo de historia. O sea, Perfecto. con ese tipo de historia, no, con ese tipo de cosas. Eso me gusta, que un cuento vaya dando respuesta a la anterior. Y lo peor de todo es que está sucediendo en este momento Es un cuento actual. Está sucediendo ahorita, en vivo y directo. en vivo. Habla, señorita Laura. Bueno, la siguiente historia es una seguidora que me contactó y me dijo, Ángel, ¿será que podemos hablar en privado para poder contarte mi historia? Porque estoy bastante preocupada, porque me están pasando muchas cosas. Entonces, ok, le digo, bueno, vamos a hablar, le di mi número y estuvimos conversando un buen rato. Entonces, ella me cuenta, me dice, mira, Ángel, yo estaba trabajando con el tío de mi esposo. Okay. Estábamos trabajando, pero yo vi que a mí no me gustó como la manera que ellos trabajan y yo simplemente me salí. Ok. Se sale y ella monta su local y todo, le iba bien. Y me dice, Ángel, yo iba tranquila, yo vendía mis cosas y todo iba tranquilo. Pero llegó un momento que el negocio se paraba. Okay. Ok, pasaron 3, 4 meses, el negocio se para. Tuve que regresar a trabajar con el tío de mi esposo. Volvió la atracción, empezó a trabajar con él otra vez. No pasaba nada, todo tranquilo. Cuando estaba trabajando con ellos, todo iba bien. Si se salía... Entonces ella decía, no, pero es que ya, o sea, no aguanto, pues esto, porque no le gusta la manera como trabajan. Montaba su negocio, sus cosas. 3, 4 meses, algo pasaba, le cerraban el negocio, le pasaba. Y ella me dice, mira, Ángel, o sea, la última, te voy a dar 2 historias que me pasó las últimas veces. Ella tenía 7 meses en un local. Le habían dejado el local barato, lo consiguió súper barato porque eran conocidos del esposo. Bueno, vamos a darle el local. No le cobraban el agua, algo así fue que me comentó. El agua y la luz. Pero, claro, a ti te ofrecen un local así. Claro. Tú dices, bueno, me meto. Claro. Pasaron 7, 8 meses y le dicen, te tienes que ir del local. Así, de la noche a la mañana, te tienes que ir del local. Sin darle explicaciones. Sin darle explicaciones ni nada. Y su negocio iba excelente, iba hacia arriba. Okay. Me dice, Ángel, me tuve que salir del local de un día para otro, o sea, ver cómo hacíamos. Me quedo tranquila. El tío nos ofrece como un módulo de estos, un módulo rodante. Ok. Para que pueda vender mis cosas. Okay. Le va bien un par de meses, pero se entera que querían vender el módulo. Cuando se entera quién quiere vender el módulo, era la prima del esposo. O sea, la hija del tío. Ok. Y ella dice, ¿cómo van a vender si nosotros estamos trabajando con el módulo? Nosotros tenemos esto. ¿Por qué? Ellos no les prestan atención y siguen trabajando. Les mandan a la municipalidad. Cerrado. Hacen todos los trámites, vuelven a abrir. Como que llegaron al punto, imagínate, aparte de toda la envidia que viene encima, ella me dice, Ángel, yo llegué un día
porque iba a abrir y sacar el módulo, habían unas velas ahí atrás. Dice, habían unas velas y yo lo que, bueno, hice un trabajito para que... Entonces ella me dijo, Ángel, y esto no es todo, espérate, todavía viene otra parte más. Me dice, Ángel, y a partir de ahí, en mi casa, no tengo paz. En mi casa me siento que hay gente en la casa, siento que me mueven las cosas, siento cuando se me sientan en la cama. Yo me despierto a las 3, 4 de la mañana, mi esposo igual. No tenemos paz en la casa. Entonces, busco así como que ayuda. Yo lo que le dije, mira, o sea, puedes hacer algunas cosas, pero de todas maneras, quédate con una bruja, que te vea bien, porque de verdad yo no te puedo dar más ayuda de la que sé ahorita. Claro. Porque no, con esto no me puedo meter, le dije, porque realmente no sé. Y en la conversación, o sea, me dice, Ángel, es que me han dado ganas de hasta lanzarme de la azotea, me dice. Porque de verdad que ya, o sea, ya. Y yo sé que es algo, Ángel, es algo que me echaron aparte de la vela que vi, porque yo nunca he tenido esos pensamientos, Ángel. Yo no tengo pensamientos de quitarme la vida. Eso es mentira. Yo soy una tipa echada para adelante. Yo soy una tipa que me gusta vivir, me gusta la vida. Y ahorita estoy, Ángel, que ya no puedo más, ¿sí? Ya no puedo más. Y no sé qué pase de aquí en adelante. Qué fuerte, hermano. Y lo peor de todo es que es un familiar de ellos, porque prácticamente, ok, es prima del esposo. Del esposo, pero... Qué triste, hermano. De pana qué triste y qué mal hasta dónde puede llegar la envidia de la gente, hasta dónde puede llegar la mala hazaña de la gente. Y eso es, o sea, la envidia está en todos lados. Sí. Porque tenemos la historia de tu amigo, que son abogados súper brutales, que son súper reconocidos, ok, sin desmeritar a la seguidora, que está luchando y está haciendo todo desde abajo. O sea, y está haciendo las cosas, las está haciendo bien. Solo por hacer las cosas bien, la quieren ver hundida. Lo que pasa es que la gente muchas veces no... Mira, yo siento que los viejos de antes tenían mucha sabiduría. Una de las cosas que también decía mi abuela, que en paz descanse, era que las cosas que tú vayas a hacer no se las cuentes a los demás. O sea, simplemente hazlas y ya. Y no sé si a ti te ha pasado que, o sea, tú por X o Y razón cuentas algo a gente que supuestamente son amigos, y de repente del día a la mañana no se te dan las cosas. Sí. O sea, llega un momento que no se te dan las cosas y son cosas que muchas veces están seguras allí, pues, pero ya no se te dieron y ya. Sí, me ha pasado. Incluso yo a ella, justamente hablando, le dije, mira, tus próximos proyectos es que ni a tu esposo se lo digas, sí, porque él sin querer le va a comentar a la familia y claro, va a venir. O sea, habla tú con tu esposo de que eso no suceda, porque de verdad que es bastante triste. No por la persona que le está sucediendo la cosa, sino más bien por la persona que está haciendo eso. Es así. O sea, porque es que al final no tienen vida. Y lo peor es que a ellos les va bien. Entonces, cuando no están con ellos, mal. Pero cuando están con ellos, sí, yo te ayudo. Pero entonces esa falsa ayuda de, ven, yo te ayudo, yo te cobijo, yo te tengo, pero nada más cuando estás conmigo. Cuando no estás conmigo no me interesa. Es así. Y eso no debería ser. Y esto, bueno, es un mensaje para aquellas personas que sufren de esta envidia. Recuerden que todo se regresa. Todo se regresa. Es lo otro, porque es que existe el karma, que lo quieras ver o no, todo el mal y el bien que uno hace, se regresa. Mira, es tan impresionante, hermano, que en diferentes culturas pueden llamarlos de diferentes nombres, pero siempre el karma ha existido. En diferentes religiones, en diferentes culturas, como lo quieras ver. Muchos le dicen karma. En el cristianismo hay una palabra que es la del sembrador, que es la de la siembra y la cosecha. Okay. Todo lo que tú siembres,
eso vas a cosechar. Eso dice la Biblia, hermano. Y bueno, yo por lo menos he visto que esa palabra ha sido fidedigna, por lo menos en mi vida. O sea, lo que yo he hecho, porque uno muchas veces cree que uno hace las cosas bien y realmente no siempre va a hacer las cosas bien. Claro. Hay cosas que uno va a hacer mal siempre. Y yo he visto que las cosas que yo he hecho mal me han traído mis consecuencias y las cosas que he hecho bien me han traído mis consecuencias buenas también. Así es. Entonces, Incluso a nosotros nos pasó, porque lo hemos dicho en distintos episodios, de que cuánto tiempo no duramos nosotros para que este proyecto se diera. totalmente. Y siempre era hablábamos con mucha gente y al final era de, mira, o sea, cállate, no vamos a decir nada. Y de un día para otro, mira, vamos a empezar, tengo esto, te vamos a grabar. Sí, tal cual. Y Llégate vamos a la casa. No, ni siquiera. El primer episodio fue en un parque. Sí, fue en un parque. Fue en un parque. Estamos en distintos sitios por eso mismo. Porque al final la gente te ve y cuando la gente también te ve mucho, empiezan a hablar. Totalmente. Entonces, este proyecto me gusta es por eso, porque es un sitio, o son sitios donde podemos estar, donde nos dé la gana, podemos estar en cualquier parte. Es así, hermano. Y atrévanse, eso es importante. Claro, de cualquier proyecto, no simplemente un proyecto audiovisual o que quieran abrir TikTok o cualquier ese tipo de cosas, con cualquier proyecto, sea si quieres montar un local, si quieres tener algún negocio, lánzate. Si tienes los medios, lánzate. Es así. Pero no le digan a nadie. Tómense sus planes para ustedes y empréndalo en el nombre de Dios. Calladito en tu casa, planea todo en tu casa. Sean celosos de sus proyectos. Sean celosos de sus proyectos, sea el que sea. Sean celosos porque si no, al final no se van a dar. Es así. No porque yo lo diga, sino la historia lo dice. Y otra cosa, hermano, que yo creo que es bien importante, y yo he aprendido estos últimos años de eso. Uno tiene que ver mucho de quién se rodea. No todo el mundo al que tú le dices amigo, no todo el mundo al que tú le dices hermano es realmente tu amigo o es tu hermano. Muchas veces hay lobos vestidos de ovejas. Esa es la verdad, esa es la realidad. Mira, hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú andas con gente que no prospera, que no quiere prosperar, que se quiere mantener ahí, te vas a mantener así. Uh-huh. Y se los digo porque yo he sido de ese tipo de personas. Y últimamente he intentado unirme a gente que, oye, quiere salir adelante, quiere proyectos, y me ha ayudado bastante. Es que es así, es lo que nosotros hablamos fuera de cámara, que te he dicho muchas veces. O sea, tú te tienes que proyectar y primero rodearte de personas que quieran ese tipo de cosas, porque si no al final, o sea, que estén con un norte igual que el tuyo. Sí, porque al final, si no es así, van a terminar envidiando y dañándote la cuestión. Lo importante es que todos con los que estén en la misma frecuencia. Frecuencia cero. Así es, hermano. ¿Te parece, hermano? Hasta la próxima. Hasta la próxima.